Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, dice, a 3 años de gobierno al presidente le va muy bien, a México muy mal. Bueno, pues comunicadores que hablan de acarreados, que ponen en duda los números. Por ejemplo, perdón por traerlo a la mesa, porque ya sé que es de los más odiados aquí en Sin Censura, Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, 250,000 personas en el Zócalo capitalino. Suponiendo que todos están parados, el Zócalo se llena con 139,000. Siguen siendo un chingo de acarreados, sin duda. Mi querido Horacio, te escucho. Hablando es atractivo para ellos, o sea, no pueden vomitar más del lumbre porque ya no hay por dónde, ¿no? Te digo, a menos que agarren un fusil y empiecen a asesinar a los políticos de este país, ¿no? Entonces escupen para arriba, o sea, de veras, ya no tiene ni cabida, o sea, es que el que tome en serio esto de los acarreados, es que no tiene idea de que la gente que viene de pueblos lejanos, que viene de otras ciudades, tiene que venir organizada dentro de un camión o dentro de o sea, lo renten o no, o sea, si yo viviera en un pueblito, pues obviamente yo me fui en la bicicleta al Zócalo y no pude llegar a tiempo porque estaba lleno de gente, pero bueno, una gente que viene de un pueblo, ¿no? O varias gentes se organizan y hacen una vaquita o rentan un camión o lo que sea, pues tienen que venir obviamente en un transporte seguro para ellos, porque tienen que volver a sus comunidades, ¿no? Y evidentemente toda la sarta de estupideces que publican en Twitter con el logotipo, con el sello de Morena, que recibí para el apoyo de AMLO, o recibí de AMLO la cantidad de 500 pesos o sea, ¿quién se va a creer eso, por favor? O sea, cuánta ingenuidad y o en una servilletita escrita así con pluma, ¿no? Recibí de Morena la cantidad de 500 pesos y no sé qué más. O sea, es pueril, es ya verdaderamente febril. Yo por eso digo, en verdad, hay una febrilidad, hay un delirio en la oposición y en esta gente que está necia y reticente a que este cambio no es un cambio nada más para los pobres, sí, primero los pobres, pero es un cambio para todos. Y es lo que no quieren vivir en una democracia, les da miedo. La democracia es gente que siempre quiso vivir en Noruega, en una Dinamarca, porque México es más rico que todos esos países y obviamente sí lo es, pero ahí sí distribuyeron mejor la riqueza, allí sí hicieron desde hace muchos años los gobiernos, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, hicieron además una reflexión hacia la democracia y tuvieron unos gobiernos democráticos donde se repartía la riqueza al igual de la misma manera democrática en la que Andrés Manuel quiere hacerlo. Entonces se hacen tontos, se hacen pato y vomitan, ya no tienen más que vomitar, entonces vomitan cada vez más idioteces. Es lo único que yo digo, o sea, inventan cosas, están total y absolutamente en un delirio febril, en verdad, de una oposición que está totalmente, como te dije hace rato, desvencijándose y que quieren sostener su casa a como dé lugar y no la van a poder sostener porque pues ya los números no les dan aparte, ¿no? O sea, lo importante que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es precisamente hacer que todo nuestro entorno, sea del nivel socioeconómico, cultural, etcétera, que vaya precisamente a los medios alternativos, a todos los medios diferentes y se informe bien y que entienda que todo esto que dice esta gente no es más que para manipular la verdad y sobre todo llevarlos a la mañanera, aunque les dé flojera como habla el presidente, pues mira, las mañaneras cada vez son más breves, son más concisas, yo siento que hay cada vez un mayor manejo y además un buen manejo del presidente para decir todo lo que tiene que decir. Sí, lamento a veces que no se te dé la palabra a ti o a Ledesma o a periodistas de veras de gran dimensión y gran envergadura de preguntas, pero obviamente pues ustedes lo cubren, o sea, tú lo cubres a tu manera, Astillero lo cubre a su manera, Rompimiento lo cubre a su manera, todos lo cubren a su Yamel, que es tan digna, joven, lo cubre a su manera, Manuel Pedrero, José Manuel Fuentes, Hans Salazar, todos lo cubren a su manera y está bien tener esas maneras diferentes de expresión, pero en un momento dado, si te vas a los medios convencionales, si te vas a las cuestiones ya total y absolutamente arcaicas de ver las noticias que mucha gente es a la que les creen, obviamente pues van a estar tergiversadas y obviamente van a estar diciendo
o van a estar oyendo lo que mucha gente dice, sí, es que en el gobierno sigue habiendo la misma corrupción, todos son iguales, porque hemos crecido con ese concepto de los gobiernos, hemos crecido con desconfianza, hemos crecido con manipulación a partir de la opinión pública por parte de los noticiosos, hemos crecido con una desconfianza a todas las autoridades, en lo que implique autoridad que ya no nos interesa, estábamos muy apáticos, pero los que despertamos con este sexenio, sí despertamos muy bien, la juventud despertó muy bien, mucha gente despertó muy bien, pero otra no, pero espérense tantito a que despierten todos y no va a ser 70% de aprobación, van a ser 90% de aprobación o más. Está tan mal el gobierno de López Obrador, nótese mi sarcasmo, de acuerdo a la visión de los de la oposición, que se llegó a un acuerdo unánime con el sector empresarial y obrero y se ha logrado el aumento más alto al salario mínimo en los últimos 34 años, Amir Ibrahim. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador hablaba precisamente una de las notas que dio y la nota principal. Yo lo decía ayer, cuando escuchaba el discurso del presidente López Obrador, dije, la nota de 8 columnas, a mi punto de vista, es el aumento al salario mínimo. Hoy el presidente fue la nota que destacó en su mañanera y habló de un 22% de aumento de este acuerdo unánime entre el sector empresarial y el gobierno para aumentar este salario. Mostró cómo ha ido la gráfica o cómo fue descendiendo la gráfica del salario mínimo en los años pasados y cómo después se mantuvo ese salario mínimo durante muchísimos años y cómo empecé a subir de nuevo conforme llega López Obrador. La verdad es que la gente tiene más recursos en su bolsillo, hay que decirlo. Hoy, si no, de los que estaban pensionados por el IMSS, reciben su pensión del Seguro Social y también reciben su pensión de adultos mayores. Ayer, por ejemplo, estábamos en la zona del Zócalo y sorpresivamente, tengo que decirlo porque nunca había visto esa enjundia, digámoslo de esa manera, de unos chavos de 15, 16 años que se pararon enfrente de la cámara, estamos transmitiendo con Víctor Blogs, y empezaron a decir, a mí me llega mi beca de estudiante, me llega arriba López Obrador, arriba los chavos, de verdad, que de 16 años, ¿no? Que hablaban acerca de todo esto. La realidad es que hoy todos los mexicanos empiezan a recibir más dinero en sus bolsillos a través del salario mínimo, a través de los apoyos y a través de todos estos programas y toda esta situación que está pasando. Y eso le duele muchísimo a la oposición, le duele muchísimo porque, mira, y Jara, ahorita que decías de las cuentas que se aventó, pues sí, nada más súmale también las calles laterales, la calle de atrás, todas las calles aledañas, y sí, son 150,000 personas en la plancha, pero todas las calles aledañas, pues sumaron los 200,000, brother, o sea, ya salió hasta experto en matemáticas y mediciones. ¿Sabes cuál es el problema de ellos? Que no se paran en el lugar de los hechos, que no van al punto de la nota, que no son capaces de pararse en ese punto para verlo con sus propios ojos y poder transmitir la verdad. Creen que con un cálculo así al matemáticos y un tuitazo van a tener la nota verdadera y bueno, pues lo único que intentan es desinformar. Así es. Amir Ibrahim, Horacio Franco, déjenme sumar a esta mesa de diálogo al querido Eddie Small, a quien hemos extrañado, pero que por fin hace todo lo posible para estar de regreso en Sin Censura. Querido Eddie, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Vicente? ¿Cómo están, compañeros? Muchos saludos a todos por ahí. Sí he estado un poco desaparecido. Me imagino, pero desaparecido, pero muy al pendiente de este evento de ayer que pues muestra un gran músculo a medio sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, miren, yo lo que creo es que más que nada llegó el punto en el cual tenemos todos que pues agradecer y de alguna manera festejar
el que se diera esto en nuestro país, porque a final de cuentas, para muchos de los que nacimos y fuimos hijos de la devaluación, yo me considero un hijo de la devaluación. Yo nací en 1976 y para poquitos años después, lo único que escuchaba era devaluación. Y como ustedes saben, pues fue el sexenio de López Portillo. Y desde ahí, de lo último que me recuerdo, hasta desde que nací, hasta hace poco, antes del 2018, solo hablaban de devaluación, de saqueos, de corrupción, de endeudamientos, de fobaproas, de darme cuenta de alguna manera que cada vez que mi familia me llevaba, porque nunca me quisieron mantener en una burbuja y al contrario, siempre me invitaron desde muy chico a que conociera mi país, a que conociera el mundo, a que conociera de alguna manera la realidad de cómo vivían los demás, pues siempre tuve una conciencia muy grande social y sobre todo una conciencia de no entender el por qué tenía que funcionar de esta manera y por qué había personas que no tenían ni siquiera para comer, que no tenían un techo, que por qué había niños, cuando yo era chico me recuerdo, y nos llevaban a las distintas sierras a convivir los fines de semana con distintas personas, pues a veces me quedaba yo lunes o martes y siempre le preguntaba a mi papá y a mi mamá que por qué estos niños no tenían unos guaraches como poder caminar hacia la escuela y tantas cosas que se va preguntando uno cuando es chico y de pronto pues vas creciendo y vas teniendo más conciencia y siempre puedo decir que es verdaderamente un regalo del universo, si lo digo, el tener un presidente así. Y en verdad creo que las personas que somos sensibles y conscientes de la realidad de nuestro país, pero también del mundo, sabemos que es un gran regalo. ¿Por qué? Porque nos está, uno, lo primero que hizo es devolver la esperanza. Pero una vez que ya devolvió la esperanza, empezó a construir los cimientos para poder, híjole, alguien está moviendo mucho el micrófono o si lo puede apagar porque casi no escucho. Entonces se oye mucho ruido por ahí. Entonces, como venía platicando, el tema de poder tener este regalo de primero haber dado la esperanza, pero después forjar estos cimientos de la transformación y que no se quedara en un simple discurso, sino con hechos. Yo pongo muchos ejemplos. Si nosotros vemos nada más el nivel de deuda de otros países que ni siquiera podríamos decir que tienen o tuvieron la realidad en la pandemia a nivel económica, países con mucho mejor economía que la nuestra, y cómo se endeudaron y cómo despilfarraron y cómo dejaron de invertir. Y este país, yo tengo que decirlo y lo digo con mucho orgullo porque sabes que soy muy analítico y que me gusta realmente irme a las cifras, es un país en el cual por primera vez tuvimos un presidente hiper responsable que a diferencia de los demás que se encontraban en bonanza petrolera, a este presidente se le apareció la pandemia igual que a todos nosotros, la triste pandemia. Otro presidente que si en bonanza económica endeudaba con muchos miles de millones al país, sabiendo que tenía mucho dinero en caja que le entraba por el petróleo y por otras cosas que había de alguna manera de ingresos indirectos, inversión extranjera, era de esperarse que imagínense qué hubiera sido de nosotros con un presidente, con alguno de los otros partidos que participaron durante más de 50 o 60 años en la administración del país. Yo creo que eso es lo que hay que analizar. Hoy López Obrador, a 3 años de su gobierno, nos entrega un país después de pandemia, y no es que se haya terminado, con uno de los menores endeudamientos, yo estoy hablando de cifras macroeconómicas, menores endeudamientos que se han visto y que es verdaderamente inverosímil después de haber pasado una pandemia, con un dólar bastante, podríamos decir, versus al peso, bastante contenido y es por la fortaleza del peso, con una inflación, sí, efectivamente, en los niveles que globalmente está, porque hay que ver la inflación de Estados Unidos y hay que ver la inflación de otros países. Y bueno, nuestro vecino del norte es el mejor ejemplo. Eso es finalmente un fenómeno global que se da por la pospandemia, claro, porque desgraciadamente hay menos
podríamos decir, menos producto disponible y menos insumos disponibles de lo que la demanda está exigiendo después de esta pandemia, y eso genera una inflación. Claro. Nunca habíamos visto también este tema del salario mínimo, no es el primer aumento que hace. El presidente también entrega algo muy importante que se llama todos los programas de bienestar, que sí le llegan a los bolsillos a la gente, que se quitaron todos los middlemans, como les dicen los intermediarios. El presidente entrega todos los días a la nación su rostro y su reporte de lo que está sucediendo puntualmente en cada mañanera, aunque les moleste. El presidente habla con la verdad y habla con honestidad y ha sorteado cualquier cantidad de embates y de golpeteos. Ahorita en mi siguiente intervención seguiremos platicando de esto para dejar a los demás que puedan platicar. Sí, claro que sí. Eddie, Horacio,